tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU de la región al mundo. En esta oportunidad queremos hablar de América Latina, de los distintos procesos seleccionarios que tienen lugar este año y prontamente, como es el caso de Argentina y Uruguay. Tenemos a dos grandes invitados también para conversar en esta oportunidad de lo que sucede aquí en el barrio. Saludamos a Daniel Chaschetti, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de la República de Uruguay. Daniel, ¿cómo estás? Gracias, un placer, un gusto estar aquí. No, el gusto es nuestro porque sabemos que también estás en Concepción en el marco de un workshop de investigación, así que te robamos unos minutos también para venir a conversar de lo que sucede en América. Me gusta mucho, está bien, está bueno. Sí, está muy bueno. Y también nos acompaña Macarena Valenzuela, candidata a doctora en Ciencia Política, UDP, Universidad de Concepción. Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente y encantada de estar contigo y Chaschetti, por supuesto. Un gusto, sí, un gusto poder conversar. Aprovechamos nuestras visitas y también tenemos muchas preguntas que hacerles. Tenemos que partir, de todas formas, por Argentina. Las PASO dejan el camino libre, al parecer, para una nueva arremetida de la dupla Fernández, de los K también, como se les menciona, en la presidencia, sucediendo un gobierno de Macri que en ese caso sería un gobierno bastante breve de la derecha en Argentina. ¿Cómo ves lo que sucede en Argentina, Daniel, y lo que también tiene que pasar todavía en la presidencial? Porque hablamos de las PASO como si hubiesen sido ya la presidencial. Exacto. Y falta un tiempo. Sí, lo que ocurrió en Argentina es como insólito, porque en una elección supuestamente donde se deben seleccionar candidatos, o sea, Argentina fue a las urnas, no seleccionó candidatos, no eligió gobernantes y sin embargo produjo un resultado electoral que condiciona todo el proceso político de aquí a fin de año. El triunfo de la oposición y el duro golpe al gobierno está generando una situación muy complicada, porque, bueno, parece que todos los actores económicos, sociales, han asumido que efectivamente Macri no va a lograr la reelección, que por tanto va a haber una alternancia que va a retornar al gobierno, digamos, el ala izquierda del peronismo, aunque no es lo mismo que lo que tuvimos hace 4 años. Esto es una coalición un poco más amplia. Pero bueno, es un ejemplo Argentina de, bueno, algunas reglas de juego que están mal diseñadas y que bajo ciertas condiciones terminan generando resultados ineficientes que le complican la vida de la gente, ¿no? Me da la impresión que es probable que estas semanas y estos meses hasta la alternancia, hasta la asunción del próximo gobierno van a ser muy duros para Argentina. Bueno, las elecciones son en octubre, resta tiempo aún, pero bueno, también es interesante ver lo que tiene que ver con el mecanismo electoral argentino, ¿no? Que las PASO se transforman en una predicción, al parecer, o para muchos actores políticos, de lo que va a suceder finalmente con la elección, una suerte casi de primaria, ¿no? Porque las elecciones primarias deben adoptarse para resolver problemas internos dentro de los partidos, ¿no? Si hay 2 aspirantes, tiene que haber un método para resolver cuál de los 2 concurren. Cuando se hacen primarias, se opta por un mecanismo inclusivo, donde la población, los adherentes, los simpatizantes pueden votar. Pero esta parecía primera vuelta. Claro, pero en Argentina no hay competencia, entonces es como muy curioso una elección donde no se seleccionan candidatos adentro de los partidos y se les obliga tanto a los partidos que no tienen competencia y a los electores a ir a votar. Entonces están produciendo un resultado que tiene un sentido político y condiciona todo el proceso. Sí, sí. Pero disculpa, Javier, ¿tú, Daniel, crees que tú dijiste que había un mal diseño en la configuración de las PASO? O sea, ¿tú crees que el hecho de que sea voluntaria la votación en las PASO, pero obligatoria posteriormente, ¿a eso te refieres? ¿O a qué las parte PASO del son diseño? Obligatorias. A ver, en Chile existen elecciones internas de los partidos para seleccionar candidatos, pero los partidos pueden decidir si van o no, y no es obligatoria para todos los ciudadanos. O sea, Argentina es el modelo opuesto, ¿no? Son obligatorias para todos los partidos y son obligatorias para todos los ciudadanos. Entonces se está generando un resultado complicado, porque si los partidos no tienen más de un candidato, cada partido fue con una fórmula cerrada, ¿no? Entonces lo que se está generando es una disputa entre partidos que condiciona todo el proceso. Los estudios muestran que entre la PASO, que se realiza en agosto, y la primera vuelta en octubre, la gente no cambia el voto.
Entonces, si vos tenés un partido que consiguió el 49% del electorado, es casi que el resultado está cantado. El problema es que entre agosto y octubre, quien gobierna el país no es el que ganó la PASO, sino que sigue siendo el presidente en funciones, que en este caso es Mauricio Macri. Y desde ese punto de vista, Maca, ¿cómo tenemos que observar los resultados de las PASO? ¿Como una pasada de cuenta al gobierno de Macri, como también el resurgimiento de Cristina Fernández o esta dupla de los Fernández? ¿Cuánto tiene que ver que uno baja y el otro también vuelve con un empuje distinto? Yo creo que, como lo habíamos comentado en programas anteriores, es un ciclo natural de Argentina tener un gobierno de izquierda que después recae en una crisis económica y que luego se levanta, tratan de ordenarse con un gobierno de oposición que luego recae por las situaciones económicas y vuelve la izquierda al gobierno. Este es un ciclo, como lo habíamos comentado antes, histórico en Argentina. Ahora Macri esperaba una reelección, claro, ¿no? O muchos también esperaban 2 periodos de gobierno de derecha. Macri esperaba una reelección porque yo creo por la situación de Cristina Fernández, la sorpresa que causó de no presentarse como presidenta, sino como vicepresidenta por la situación de su hijo, de su hija y las situaciones de juicios económicos y políticos. Pero aún así la jugada que hizo Cristina Fernández políticamente de presentarse con Fernández y ella vicepresidenta, hizo una buena jugada política en el sentido que sí sacó el 10% de diferencia en las PASO y sí determina, evidentemente, una futura reelección. Ahora, yo no sé, tú dices, Daniel, que no hay mucha diferencia entre la intención de voto entre las PASO y octubre. La primera vuelta. No hay mucho, no cambia mucho, no cambia mucho, es bastante consistente. Eso dice la encuesta o la experiencia. La experiencia. Porque ¿qué pasó? Las PASO salieron, se implementaron a partir del gobierno de Cristina Kirchner del 2009. ¿Tú recuerdas qué pasó para ¿Qué pasó en esas PASO? ¿Qué pasó en esas PASO? Y que la elección de octubre termina confirmando lo anterior. O sea, sería una segunda. En realidad, en el momento en que puede haber cambio o reversión de resultados en la segunda vuelta. Por ejemplo, hace 4 años, cuando Mauricio Macri fue elegido presidente, su partido en las PASO salió segundo. En la primera vuelta salió segundo y recién en la segunda vuelta él logró superar a Daniel Scioli, que era el candidato kirchnerista. Pero yo creo que en Argentina el problema que hay es que el gobierno de Macri no fue bueno. O sea, fue un gobierno que llegó prometiendo pobreza cero, y hoy el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, algo impensado en un país como Argentina. La población está sufriendo, entonces hay un voto económico muy fuerte. A los que miramos de afuera nos causa un poco de sorpresa que un personaje político como Cristina Fernández de Kirchner, que tiene tantas causas, tantos juicios, que fue acusada de corrupción, regrese al poder. Pero lo que ocurre es que para la gente es más importante tener ingresos, poder vivir bien, que los problemas de corrupción, ¿no? En la escala de preferencias lo primero es, bueno, poder tener una vida digna, y con el gobierno de Macri no lo han logrado. Se puede discutir las razones por las cuales eso fue así, pero lo cierto es que hoy Argentina está en una situación muy comprometida. El gobierno de Macri, vuelvo a repetir, fracasó y me parece lógico y normal que en una democracia, cuando eso ocurra, la gente busque cambiar al gobierno, ¿no? Sí, ahora bien, cuán distinto también y cuánto puede haber cambiado Cristina Fernández desde su anterior presidencia a lo que puede ser ahora como compañera de fórmula, ¿no? Desde la vicepresidencia. Esa ala del peronismo, Macarena, ¿tú sientes que también aprende su lección de lo que es el gobierno de Macri, que tiene claro lo que tiene que hacer también para sostenerse en el poder? ¿Hay alguna clase de lección aprendida? Bueno, estuve leyendo los medios y claro, efectivamente Macri, cuando fue a reconocer el triunfo, ¿cierto?, de Fernández, hubo una reunión posteriormente donde hicieron una revisión de la situación del gobierno, cómo podían enfrentar esta derrota, las situaciones económicas, las situaciones políticas, las jugadas políticas. Sí, se revisó la situación de Macri, como bien dice Daniel, están en un proceso de crisis, un proceso económico que siempre sucede en Argentina cuando vuelve la oposición. Se encuentra representado, y lo curioso es que a mí me llama la atención es que Macri sí tuviera la esperanza de que
esta situación no iba a suceder. O sea, encuentro curioso eso de que Macri tuviera la esperanza de salir a pesar del conocimiento histórico del comportamiento electoral del padrón argentino. O sea, creo que tenía más esperanzas y que efectivamente el factor sociotrópico de la gente, de ver que efectivamente cómo vive diariamente, afecta mucho a los argentinos. O sea, eso es un punto súper clave para el electorado argentino. Sí, y eso es uno de los puntos fuertes de los Fernández, Daniel, sientes tú, que bueno, tiene muy clara también cuál es la receta para sostenerse en el gobierno, que tiene mucho que ver con lo social y con estos elementos que están en detrimento hoy. Sí, viste que la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, está apoyada en un frente que se llama Frente por la Victoria. Y ese movimiento es muy fuerte porque está todo el peronismo, que en la elección anterior estaba dividido, y además está el kirchnerismo, ¿no? Es como una coalición, digamos, ¿no? Entonces me parece a mí que en ese marco de esa coalición el lugar de Cristina Fernández quedó un poco opacado, y por eso yo digo que esta experiencia que se viene en Argentina es distinta a los 12 años del kirchnerismo, porque Alberto Fernández, si bien viene del riñón kirchnerista, está liderando una coalición más amplia, donde está el peronismo. El peronismo es un partido que tiene un despliegue territorial en Argentina muy grande, le va a dar gobernabilidad. Lo que uno no puede imaginarse es cómo van a resolver esta crisis, ¿no? Porque los dilemas que va a tener enfrente el próximo gobierno son los mismos que tenía Macri. Es cierto que la ideología de Macri es más liberal, más de derecha, y eso a veces suponen restricciones para tomar decisiones. Los peronistas son más pragmáticos, pero lo cierto es que Argentina tiene que hacer unas reformas estructurales que van a ser también costosas, y que sin hacer eso el país no puede salir adelante. Por lo tanto, es difícil imaginarse cuál va a ser el resultado. Uno no puede decir, bueno, cambia el gobierno y va a venir la felicidad. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, lo que sí sabemos es que todos los candidatos lo terminan prometiendo en elecciones, y después, bueno, hay que contrastar con la realidad. Viste que en una elección se trata de entusiasmar a la gente y de invitarlos a creer en algo, y me parece que eso es lo que hacen los candidatos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que seguir hablando de las elecciones en América Latina, pero nosotros también tenemos que hacer una pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Seguimos haciendo de la región al mundo por TVU. Hacemos noticias desde las regiones, de manera independiente y descentralizada. Cubrimos las noticias desde el lugar de los hechos. Hoy los estudiantes de todo el país salieron a las calles a marchar. De manera cercana y para todos. Hola, ¿cómo están? No tiene competencia. Llevamos la voz de las regiones a todo el país. Infórmate con nosotros. Somos Portavoz Noticias. Somos Arcatel. Seguimos haciendo de la región al mundo junto a Macarena Valenzuela y Daniel Chasquetti. Analizamos las elecciones en América Latina y cómo se mueve el tablero ideológico en nuestro continente. Si es que hace algunos meses, porque tenemos que decir meses, hablaba del giro a la derecha también con nuevos gobiernos, con un Macri que todavía no atravesaba por el desierto de las PASO. Ahora a lo mejor también tenemos que pensar qué es lo que sucede con los giros a la izquierda, a la inversa. Macarena, tú siempre hablas de los ciclos, ¿no? Que no tenemos que sorprendernos ni con Argentina ni con América Latina, ¿no? Que Argentina, o sea, que nuestro continente también atraviesa estos distintos caminos constantemente. Sí. ¿No eres amiga entonces de decir que ahora se puede venir quizás un giro hacia la izquierda? Yo creo que la tendencia es que si observamos, por ejemplo, qué pasó con Maduro, se enfrió Maduro, la situación de Maduro se mantiene a la izquierda, ya la amenaza de Guaidó desapareció. Se difumina. Siguen los problemas de Brasil con este presidente tan fuerte y tan de derecha, ¿no? Pero sin embargo, con las PASO cayó Macri. Tenemos a Piñera, que es como centro-derecha. Yo creo que la promesa que hizo la derecha en América Latina de
restablecerse económicamente y políticamente, y el orden está fracasando por el modelo liberal o neoliberal, que no puede llegar a toda la ciudadanía de América Latina. Así es el problema. Es muy bien lo que dijo Daniel, porque efectivamente, a pesar de las restricciones económicas y el orden que se quiera, que las alas de los gobiernos de derecha de América Latina quieran imponer en cada gobierno, o que son efectivamente necesarios, efectivamente afecta a la ciudadanía en su vivir cotidiano. Entonces, esa promesa que hacen los gobiernos de derecha en los países, tal vez no está resultando, y pasan cosas como lo que pasó en las PASO. Hay factores externos, exógenos, que estarían afectando al despliegue de una ola de izquierda, una ola de derecha. Es decir, la ola de izquierda coincide con un boom de las commodities en el mundo, y a la izquierda en América del Sur, y tal vez, sí, en América del Sur le tocó gobernar con ese viento a favor, ¿no? Entonces, gobernar era relativamente sencillo porque las economías crecían, los gobiernos recaudaban y las políticas de distribución que a la izquierda le gusta hacer se podían hacer. Cuando las condiciones externas cambian, los gobiernos de izquierda tienen dificultades y ahí se comienzan a producir algunas alternancias, ¿no? Ahí bueno, gana Piñera, gana Macri, después gana Bolsonaro. Yo creo que la ola de derecha no se puede consolidar porque las economías no crecen. Entonces tienen problemas para resolver, ¿no? Es el ataque que más le duele a la derecha, ¿no? Que son quizás por naturaleza aquellos que saben el buen manejo de la economía. Pero hay que entender también que, bueno, por más que se haga todo el modelo, se aplique todo el modelo en una economía, los países en el mundo hoy son bastante abiertos. Máxime Chile, por ejemplo, Uruguay es bastante abierto. Al ser tan abiertos dependen mucho de los factores externos, ¿no? Entonces eso a veces puede influir. No deberíamos tampoco, como decía Macarena, preocuparnos tanto que haya alternancias. El famoso politólogo Adam Przeworski siempre repite que el signo más característico de una democracia es que el gobierno puede perder, ¿no? No hay otro sistema donde se vaya a votar y el gobierno pueda perder. Claro. Entonces, que haya alternancias no debería preocuparnos. En realidad lo que nos debería preocupar es que, bueno, que las elecciones sean limpias y que los gobiernos obtengan resultados que beneficien a la gente, ¿no? Sí, bueno, Macarena hacía una enumeración interesante, porque si vamos viendo quizás país por país nos encontramos también con dos gobiernos de derecha, como son en Colombia, como sucede en Brasil, también acomplejados por las encuestas, por el sentir popular. Macri también deprimido luego de las PASO, Piñera que probablemente también observa con cuidado lo que está sucediendo en el barrio. Perú también se mantiene en la incertidumbre. Tenemos que ver qué es lo que sucede en Bolivia, más allá de que Evo Morales sigue teniendo también la primera opción. Uruguay también tiene elecciones. Es un momento también de expectación, sí, ¿es cierto? Sí. O sea, yo creo que en América Latina el voto es económico, ¿no? O sea, cuando las cosas no van bien, la gente cambia a los gobiernos y no importa mucho si son de izquierda o de derecha. Lo que la gente hace es buscar, tratar de vivir bien, ¿no? Entonces, me parece que cada país tiene su especificidad. Hay procesos que pueden entenderse de ese modo, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, en Bolivia, donde la economía fue bien conducida, por más que Evo Morales hace mucho tiempo que está en el poder y que se va a presentar a la reelección, es difícil que el gobierno pierda, ¿no? En cambio, en otros países donde tal vez la economía no anduvo tan bien, por ejemplo en Uruguay, la oposición tiene una chance y puede haber un resultado. Entonces, al final del día me parece que lo que vamos a hacer es dejar de hablar de olas y empezar a hablar de alternancias muy alineadas a los ciclos económicos. Es súper interesante lo que dice Daniel, de que el electorado latinoamericano se enfoca en un voto más económico, que es muy diferente a lo que pasó, por ejemplo, en la década de los 50, los 40, ¿cierto? Donde el latinoamericano sí votaba por un bloque ideológico. En las épocas de las grandes solidaridades y de la ideología en el mundo, América Latina también seguía esa tendencia ideológica de votar por bloques, de votar por partidos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo hoy en día, que la gente ya no se identifica con este tipo de ideología o de estas solidaridades colectivas, sino que está votando por lo que le afecta directamente, que es
la situación económica, si puede comprar arroz, si puede comprar pan, etcétera, por mantener el empleo. Exacto. Y es porque también el ciudadano latinoamericano también ha avanzado, está más educado, puede ser más crítico. Toda la teoría del ciudadano crítico también, con este tipo de votaciones se demuestra que el latinoamericano también está avanzando en ese sentido, al igual que la par del resto del mundo, yo creo. ¿Y cuánto tiene que aprender o cuánto tiene que observar Sebastián Piñera de pronto, la coalición que está gobernando en Chile, de lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, donde hay un voto de castigo que tiene que ver también con la economía, ¿no? Cuando aquí se discute en Chile que no está creciendo según la expectativa que se plantea? Claro, por eso sale el ministro... Más allá de que la oposición todavía no presenta un candidato, sí, más allá de lo... por eso se encuentre quizá en un desorden que es plausible en el Congreso incluso, pero fuera de eso también hay una puesta de alarma, ¿no? Por eso sale el ministro, ¿cierto?, de Economía a explicar, y el ministro de Hacienda, los avances o no, o el estancamiento que tiene nuestro país con respecto al avance económico. Sabemos que nuestro país en este momento está en una situación relativamente de estanco económico y por eso está alerta el gobierno y Piñera a dar respuestas a esta situación en función de la dinámica de la región. Entonces, evidentemente que la situación económica en Chile, sobre todo para Piñera, es de gran importancia porque el ciudadano chileno y el resto de América Latina vota según lo que le afecta diariamente, claro, que es la economía. El clivaje izquierda-derecha, desde ese punto de vista, se difumina, si es que uno lo viene de lo que tiene que ver con el bolsillo de la gente, ¿no? Sí, para quien lo vea de afuera, la conclusión que uno saca es que es toda una cuestión de expectativas, ¿no? Porque, a ver, la economía chilena crece menos, pero crece. Está lejos del caso argentino. Claro. Sin embargo, la gente puede tener una expectativa de que las cosas no están bien. Las percepciones. Porque la dinámica económica no es tan intensa, porque aumentó un poco el desempleo. Hay algunas variables muy sensibles. En Uruguay pasa eso, ¿no? La economía no entró en crisis. Sí se desaceleró fuertemente y las expectativas de la gente cambiaron, ¿no? Entonces, es como decía recién Macarena, ¿no? O sea, como que los problemas más cotidianos de la supervivencia pasan a primer lugar. Sí, Daniel, tengo que aprovechar de preguntarte, bueno, a partir de lo que es tu condición de uruguayo, también de unas elecciones que tienen incluso el mismo día, la misma fecha de lo que sucede en Argentina en octubre. ¿Cuál es el panorama electoral en Uruguay y qué es lo que también sientes tú que quizás podría suceder en octubre? Bueno, mira, para los chilenos, ¿no? Para que se hagan una idea, esto se parece a la elección de 2009, ¿no? Cuando la Concertación, luego de ¿cuántos años de gobierno perdió? Desde el 90. Eran 19 años, ¿no? El Frente Amplio lleva 15. Un ciclo exitoso, transformó el país, la economía, el salario real aumentó, la gente vive mejor, pero llegamos a un punto donde, bueno, la desaceleración económica está haciendo una diferencia, el desgaste de estar tanto tiempo en el poder también está influyendo. Entonces, yo creo que es una elección donde la oposición, que es un bloque de centro-derecha, que se le podría asimilar al bloque, a la coalición que llevó a Piñera 2 veces al gobierno, tiene una gran oportunidad, ¿no? Es decir, yo diría que son los favoritos, ¿no? Hay dos candidatos, hay dos partidos, Partido Colorado y el Partido Nacional. Probablemente ninguno de los candidatos llegue en primera vuelta al 50%, va a haber una segunda entre el candidato de la izquierda y el candidato de la derecha, digamos, y el favorito es el de la derecha. Ahora, faltan 2 meses de campaña. Y bueno, eso es lo lindo de la política, ¿no? Que viste que se dice habitualmente que la política es el arte de lo posible, ¿no? Claro. Esa idea bien arraigada, ¿no? Que los politólogos obviamente la defendemos, ¿no? Esta idea de que, bueno, la política es una manifestación de autonomía, de la capacidad de hacer cambiar, de persuadir, de modificar. Entonces, yo diría que no es una elección cerrada, como sí creo que es la Argentina. En el caso uruguayo es una elección abierta con un favorito. Perfecto. Bueno, tanto a Daniel Chaschetti como a Macarena Valenzuela queremos agradecerle su tiempo y también poder aproximarse aquí y conversar con nosotros de la región del mundo, de lo que sucede en América Latina. Para mí un placer y un honor que me hayan invitado, así que... El honor es nuestro, el honor es nuestro y el gusto también, y de la gente también que nos pudo observar desde sus casas, que también tiene que recordar y tiene que visitar tdu.cl porque ahí puede encontrarse con todos los capítulos de esta y las anteriores temporadas desde la región al mundo. A ustedes, muchas gracias, y a los televidentes también por preferirnos. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.